Hola, humano. Bienvenido a la segunda parte del corto documental El caso contra Donald Trump. La primera parte, como era de esperar, creó polémica. Era de esperar porque más de 73 millones de estadounidenses votaron por Trump. Y Trump es alguien querido por amplias partes de nuestra sociedad, dentro y fuera de su país. Tanto mal como yo veo ha causado a los Estados Unidos y al mundo, otros lo veis de bueno. Así que en esta segunda parte voy a comenzar con ese aspecto que ha constituido su mayor éxito, lo que yo percibo como la manera en la que os ha engañado a muchos. USA. 4. Falso populismo. El primer comentario que recibí como respuesta a la primera parte de este vídeo me dejó helado. Venía de una buena amiga mía y hablaba de una dictadura mundial que los globalistas quieren imponer y cómo a Trump se lo quieren cargar por ser un obstáculo en su camino. Trump no es una marioneta de las élites, escribía mi amiga. Yo estoy tan en desacuerdo con ella como ella lo está conmigo, pero no puedo dejar de reconocer que lo que ella comentó es la manera de pensar de millones de personas en su país y por todo el mundo. ¿Por qué es Trump tan querido? ¿Por qué alcanzó la presidencia hace 4 años cuando todas las encuestas le daban como perdedor ante Hillary Clinton? La clave la dio el filósofo Richard Rorty, cuando durante el apogeo de la euforia sobre el libre comercio en la década de 1990 predijo que los trabajadores tarde o temprano se darán cuenta de que su gobierno ni siquiera está tratando de evitar que los salarios se hundan o que los trabajos se exporten. En ese momento, escribió Rorty, partes del electorado decidirán que el sistema ha fallado y comenzarán a buscar un hombre fuerte por quien votar, alguien dispuesto a asegurarles que una vez que sea elegido, los burócratas petulantes, los abogados tramposos, los vendedores de bonos pagados en exceso y los profesores posmodernistas ya no serán los que tomen las decisiones. Lo que ya el difunto Rorty predecía en su libro de 1998 era la llegada del populismo. Ese hombre fuerte en Estados Unidos ha sido Trump. En los Estados Unidos, los obreros, los sindicalistas, tradicionalmente votaban por los demócratas. Clinton concluyó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1993 y normalizó el comercio con China en 2000. Las fábricas estadounidenses comenzaron a mudarse a México y China. Los demócratas comenzaron a acostarse a escondidas con las corporaciones. El libre comercio y la globalización trajeron riqueza a los Estados Unidos, pero esa riqueza fluyó hacia unos pocos con capital y educación, mientras que las desventajas de la globalización se acumulaban sobre los hombros de los estadounidenses más vulnerables. Los mismos condados que sufrieron la hemorragia de la pérdida de fábricas también vieron grandes aumentos de inmigrantes indocumentados que competían por los trabajos no calificados que quedaban. El resentimiento creció. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte ha llegado a simbolizar para muchos estadounidenses un orden mundial creado por élites para élites. Un acuerdo que cambió los puestos de trabajo de las fábricas a cambio de oportunidades para invertir en los sectores bancario y de seguros de México. Y ahí llegó Trump, con su mensaje de recuperar esos trabajos perdidos y frenar esa inmigración indocumentada. Es fácil entender su éxito de 2016. Según un estudio de 2015, alrededor de un 55% de los votantes que esperaban apoyar a Trump durante las primarias de 2016 se identificaron como clase trabajadora. Lo que ha pasado en Estados Unidos con los efectos negativos de la globalización yendo a parar a la gente más vulnerable, la pérdida de empleos, la injusta repartición de la riqueza y la competencia de una inmigración descontrolada, ha pasado en muchos otros países desarrollados. El resentimiento y la frustración se extiende por todo Occidente. Por eso se entiende el ascenso del populismo y por eso Trump
tiene tantos adeptos. Pero en lo que yo pienso se equivoca mi buena amiga y se equivocan muchas otras personas es en ver a Trump por lo que no es. Trump muestra las formas de un populista, pero no lo es en absoluto. Por supuesto que Trump no es una marioneta de las élites, porque él es la élite. Tan difíciles de ver. Él es el presidente de los Estados Unidos. Ha despedido a decenas de funcionarios simplemente porque le han llevado la contraria. Es rico, o el presidente más rico que USA ha tenido, o entre ellos está. Según Forbes, en 2016, cuando llegó a la presidencia, el valor neto de su fortuna era de 4.500 millones de dólares. Él no tiene formación política alguna, nunca ha servido a la comunidad, ha llegado al poder empujado por su dinero, sus influencias y su fama como celebridad de televisión. Él es la élite. ¿Y sus políticas? ¿Para quién creen ustedes que gobierna Trump? ¿Para los trabajadores? Rompió el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, sí, para crear una nueva versión casi idéntica a la anterior. Aplicó aranceles a las importaciones chinas y a las lavadoras coreanas, sí, y en el proceso ha creado una guerra comercial que ha forzado la contracción más profunda del sector manufacturero en una década para su país. Por cierto, que el acuerdo comercial provisional de la administración Trump con China se centra mucho más en la apertura de los sectores bancario y de seguros chinos, tal como hizo con México, que en la creación de empleos manuales. ¿A quién beneficiaría eso? ¿A los trabajadores o a los especuladores financieros? I've done a lot of business with China. I think China's great. I've done great. I've made a lot of money with China. I have their bank, the biggest bank in the world from China is my tenant. I sell condos. I have the Bank of America building in San Francisco, another big building in Manhattan that I got through China. I mean, China's great. Trump tiene intereses en China, básicamente un largo historial de intentos de negocios fallidos durante una década. A Trump no le importó atacar a su oponente Biden constantemente porque el hijo de este abriese una cuenta bancaria con un empresario chino. ¿Saben ustedes cuántas cuentas bancarias tiene Trump en el extranjero? 3, una en Gran Bretaña, otra en Irlanda y sí, otra en China. Durante su primera candidatura a la presidencia, Trump tuvo oficina en China. Forjó una sociedad con una importante empresa controlada por el gobierno chino. ¿Saben ustedes cuánto ha pagado Trump en impuestos en China? $188.561. ¿Saben ustedes cuánto dinero pagó Trump en impuestos en su propio país en 2016, el año que ganó la presidencia? $750. Y al año siguiente, su primer año en la presidencia, otros $750. Y en 10 de los 15 años anteriores no pagó impuesto alguno al erario público de su país. El multimillonario presidente paga menos impuestos que la mayoría de los trabajadores estadounidenses. Él dice que paga millones en impuestos federales. Miente, ahí están las cifras, aunque él haga esfuerzos por ocultarlas. Cada presidente desde mediados de la década de 1970 ha hecho pública su información fiscal, su declaración de la renta a la hacienda pública. No Trump. Él se niega. Él, a base de reportar pérdidas en sus negocios y deducciones, como pagarle a su hija grandes tarifas de consultoría o gastos que incluyen, por ejemplo, $70.000 del cuidado de su pelo, se las arregla para pagar menos impuestos que yo, que cualquier otro trabajador. Así funciona la élite, señores. Trump es un lobo con piel de oveja que ha usado el caballo de Troya de los trabajadores descontentos para llegar a la presidencia y ahora sigue usando la desesperación del pueblo para hacer creer que él los representa. ¿Cuándo han oído ustedes hablar al señor Trump a favor de los sindicatos? Él está contra los sindicatos. Su primera elección en la Corte Suprema, Neil Gorsuch, ayudó a erosionar la capacidad de los sindicatos para cobrar cuotas y honorarios, en un caso histórico. Además, la reducción de impuestos de 2017 de Trump favoreció a las corporaciones y accionistas, incluidos aquellos que no son ciudadanos estadounidenses.
nacionales. El dinero que podía haber entrado en el Tesoro de los Estados Unidos fue, en su lugar, a los bolsillos de los empresarios y sus cuentas bancarias ocultas. Las empresas utilizaron gran parte del dinero para recomprar sus propias acciones, enriqueciendo a sus propietarios aún más, en lugar de contratar y capacitar a nuevos trabajadores o aumentar el salario. La recompra de acciones fue tan descarada que ni siquiera Trump pudo defenderla. Así gobierna la élite para la élite. Trump gobierna para el 1% de los suyos, no para el pueblo. Y quien todavía lo dude, viendo cómo ahora intenta acabar con la ley del cuidado de salud a bajo precio, de la que dependen millones de personas en medio de una pandemia, es porque prefiere dejarse acunar por la melodía de su retórica victimista antes que juzgar al hombre por sus acciones. Ya lo oyeron en el primer vídeo. Trump es un showman que se jacta de cosas que nunca ha hecho y promete hacer cosas que nunca hará. Un populista falso. 5. Incompetencia internacional. ¿Se imagina que usted tuviese que lidiar con la política internacional siendo el presidente del país más poderoso del mundo? ¿Con quién consultaría? Diría usted, mi consultor principal soy yo. Tengo un buen instinto para estas cosas. Eso es exactamente lo que Trump dijo cuando le preguntaron sobre esto. Who are you consulting with consistently so that you're ready on day one? I'm speaking with myself, number one, because I have a very good brain and I've said a lot of things. And my primary consultant is myself, and I have a good instinct for this. Pero por supuesto que pregunta a su alrededor, como cuando antes de reunirse con Putin en Finlandia preguntó a su jefe de gabinete si Finlandia era parte de Rusia. Entre otras meteduras de pata, Trump también ha confundido los países bálticos con los Balcanes. Ha dicho que Bélgica era una hermosa ciudad. Belgium is a beautiful city. Y no tenía ni idea de que el Reino Unido es una potencia nuclear. Pero más allá de su falta de conocimiento sobre el mundo o su desdén por la diplomacia y el protocolo oficial, que más de una vez ha avergonzado a quienes le acompañaban, su política internacional en sus 4 años de presidencia ha sido prácticamente inexistente. En principio, la tarea que se puso por delante no parecía muy difícil, pues dijo aquello de poner América primero y prometió poco más que lo de construir el muro y retirar las tropas de Oriente Medio. El muro, que iba a abarcar toda la frontera sur de los Estados Unidos, levantó tanto rechazo que por supuesto no lo ha construido. Ni México iba a pagar por él, ni Trump encontró dinero para levantar esa aberración prácticamente imposible de materializar. Aun declarando el estado de emergencia nacional para poder acceder a fondos, Trump apenas consiguió dinero. Algo sí reunió y algo sí ha construido. A finales del pasado agosto, en un mitin de campaña, Trump dijo a sus seguidores que el muro estaba casi completo. En un informe del pasado octubre, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza informaba que lo construido eran 507 kilómetros, prácticamente todo estructuras viejas que han sido reemplazadas. Eso, más vallas secundarias para reforzar lo existente, dejan en solo 13 kilómetros lo construido como muro que no existía antes de la llegada de Trump a la presidencia. Lo de retirar las tropas, principalmente de Afganistán, parecía casi olvidado hasta que el mes pasado, sin previo aviso al Pentágono, el asesor de Seguridad Nacional del presidente Trump anunció abruptamente que Estados Unidos reduciría sus tropas en Afganistán a 2.500 para principios del próximo año, en lugar de 4.500 como se había decidido previamente. Horas después, el presidente tuiteó que no. Los quería a todos de regreso para Navidad. Cogido por sorpresa, el presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Mark Milley, declaró que procedería en función de las condiciones y los planes existentes. Y el Departamento de Defensa señaló, de nuevo, que no responde a los comandos a través de Twitter.
A Trump no le preocupa que los oficiales militares hayan advertido constantemente que una retirada rápida pondría en peligro la vida de los soldados de primera línea y socavaría el acuerdo de paz que se está discutiendo con los talibanes. Esta es la forma en que Donald Trump hace negocios. Improvisa, se levanta de la cama y aquello que se le antoja hace. Y el precio de esta actitud, más que en casa, se paga incluso fuera, en la desconfianza que genera por el mundo. Alianzas internacionales construidas durante generaciones a costa de muchas vidas y con el gasto de mucho dinero son destruidas por Trump sin más motivo que porque fueron creadas por presidentes anteriores o porque de alguna manera le irritaron. La Asociación Transpacífica, el Acuerdo Climático de París, el Acuerdo Nuclear de Irán, el Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, el Tratado de Cielos Abiertos, la Organización Mundial de la Salud, la UNESCO. El salir de todos estos compromisos no es ser pacifista. El traicionar su acuerdo con los kurdos y abandonarles a su propia suerte en el conflicto sirio no es ser pacifista. Mientras escribo estas líneas, el secretario de Estado Mike Pompeo se convierte en el funcionario estadounidense de más alto rango en pasearse por un asentamiento israelí en la ocupada Cisjordania, poco después de declarar que la administración Trump ahora consideraba antisemita una campaña internacional para boicotear e imponer sanciones a Israel. Hoy mismo, también, las Naciones Unidas anuncian que Israel sigue demoliendo propiedad palestina y anuncia la construcción de 1.200 nuevas viviendas en territorio ocupado entre Jerusalén y Belén, donde más duele a los palestinos para separarles aún más de su soñada capital. La bolsa de regalos para los israelitas que ha supuesto el plan de paz de la administración Trump para el Medio Oriente está lejos de ser pacifista. Trump no es un pacifista. Trump se reunió la semana pasada con sus principales asesores porque quería bombardear Irán y estos le disuadieron de ir adelante con un ataque militar. Menos mal que no siempre se cumple aquello que dijo de que su principal asesor es él mismo, porque no tiene instinto para estas cosas. Y si no, juzguen su trayectoria. Trump calificó de tonta a la primera ministra británica, Theresa May, y a la canciller Angela Merkel de Alemania, estúpida, en sus llamadas telefónicas. Ha llamado al primer ministro canadiense Justin Trudeau muy deshonesto y débil, y al presidente francés Emmanuel Macron le ha tuiteado que hace comentarios muy desagradables. Estos, se supone, son sus aliados cercanos. Sin embargo, Kim Jong-un, puede que el déspota más desagradable de la Tierra, para Trump pasó a ser de pequeño hombre cohete a escritor de cartas de amor. Tras 2 reuniones cumbre que no lograron nada. Con Xi Jinping pasó al revés. Antes de que Trump decidiera cargarle la culpa de toda su dejadez para combatir COVID, le había elogiado en diferentes ocasiones. Es fantástico trabajar con el presidente Xi, un hombre que realmente ama a su país, dijo. De hecho, no hay líder autoritario que el presidente no parezca admirar. Del presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, quien ha liderado una campaña contra los narcotraficantes y consumidores vinculada a miles de asesinatos, dijo que estaba haciendo un trabajo increíble en el problema de las drogas. De Viktor Orbán, el primer ministro autocrático de Hungría, dijo que es respetado en toda Europa. Recep Tayyip Erdogan, el autoritario presidente de Turquía, que a menudo telefonea a Trump, se ha convertido en amigo mío. Dice, cuando el príncipe heredero Mohammed bin Salman de Arabia Saudita se convirtió en un paria mundial por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, Trump acudió en su ayuda. Le salvé el trasero, dijo el presidente. Pude lograr que el Congreso lo dejara en paz. Los éxitos internacionales que Trump promociona son cuestionables. El sacar a las tropas estadounidenses del Medio Oriente se ve que está desestabilizando la región y ha creado mayor desconfianza entre sus aliados. Aparte de que sus seguidores fieles le recuerdan que aún quedan tropas estadounidenses en Irak, Afganistán y Siria. Su capacidad mediadora con Palestina
totalmente destrozada. La guerra comercial con China, de momento, un fiasco que solo ha servido para empobrecer un poco más a muchos estadounidenses. Y un ejercicio de cinismo, si no olvidamos el detalle de que en junio del año pasado, Trump le pidió a Xi Jinping que comprara más soja y trigo estadounidense para ayudarle a ganar la reelección como presidente. China continúa violando derechos humanos y aumentando regularmente la presión en Hong Kong, Taiwán y el Mar de China Meridional sin que aparentemente Estados Unidos pueda hacer nada para detenerla. El romper el acuerdo nuclear con Irán, sus intentos de sancionar el país, totalmente baldíos. Sus aliados se oponen a las sanciones por el desastre humanitario que eso supondría. Los logros de perseguir a Venezuela y Cuba, también cuestionables. Nicolás Maduro sigue firmemente arraigado al poder y el régimen cubano no cambia. Los logros de aquellas cumbres con el déspota norcoreano, la última carta de amor del pequeño hombre cohete es más bien una postal. Un nuevo misil balístico intercontinental transportado en un camión de no menos de 11 ejes que los analistas ya han descrito como el más grande de su tipo en el mundo. La política internacional de Trump ha sido mayormente pasotismo. La incompetencia no es pacifismo. Los Estados Unidos de América son ahora una potencia con menos fuerza en el mundo y que despierta más desconfianza entre sus aliados que hace 4 años. Los problemas del mundo no son obra de Trump. Estaban ahí antes de que él llegase, pero para lo que él ha aportado a solucionarlos, bien podía haberse quedado jugando al golf. Lo único que él ha sacado de todo esto es que casi le destituyeran como resultado de presionar al presidente ucraniano para que le encontrase información comprometida sobre su rival político en las elecciones que acaban de suceder, el Ucrania Gate. Si no hubiese sido por el Senado que frenó el proceso de destitución del presidente y le salvó el trasero, como él mismo diría, Trump ni hubiese llegado hasta esta elección que ahora tan insistentemente reclama a su favor. ¿Tiene razón? Vamos a verlo. A quienes creen en el señor Trump, yo les pregunto, ¿cómo pueden ustedes darle aún credibilidad a alguien que se ha pasado todo el año mintiendo sobre el coronavirus cuando esas palabras pueden haber costado a saber cuántas vidas humanas? Que si el coronavirus no existía y era un engaño de los demócratas, que si era como un resfriado, que si desaparecería con el calor, que si estaba bajo control, que si se curaba así y asá, todo mentira, simplemente por ser un inconveniente que se cruzaba en su camino, como se ha cruzado en el camino de cualquier ciudadano y de cualquier gobierno, solo que muchos han tomado medidas al respecto y otros han decidido seguir a este irresponsable en su fantasía de que esta pandemia no existe. Y después de más de 12 millones de infectados y más de 250.000 de muertos en su país, muchos seguís creyendo en la palabra de este individuo. ¿Por qué? El trumpismo, lo que Trump diga, es dogma de fe. Y ahora este hombre pierde la elección, vuelve a mentir diciendo que el sistema está corrupto y la elección es un fraude y millones de gente todavía le creen. Pero humanos, si ya os anunció repetidamente que si él perdía no iba a aceptar la derrota, ¿dónde están las pruebas de que la elección es un fraude? ¿Por qué no han aparecido ya después de más de 2 semanas? ¿A lo mejor porque no existen? El director de la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad ha calificado las elecciones como las más seguras en la historia de Estados Unidos. ¿Qué hace Trump? Le despide, como a todo funcionario que le lleve la contraria. Y lo hace como ha despedido a tantos otros, por Twitter. ¿Ustedes se imaginan que su jefe les despida y tengan que enterarse en un tuit? ¿Qué falta de respeto es esa? Terminated. ¿Este hombre se cree el héroe de una película? ¿Va a ser cierta cualquier acusación simplemente porque la diga él? Consideren ustedes que una cosa es decir algo en las redes sociales o a los medios de comunicación y otra muy distinta es decirla ante un juez, jurando decir la verdad. Tan pronto como los medios de comunicación comenzaron a dar por ganador de la elección a Biden, Rudy Giuliani, el abogado de Trump, decía: es un fraude absoluto. El martes pasado, ante un juez federal en Pensilvania, declaraba lo contrario. Este no es un caso de fraude, dijo. With a million majority already against him, and the church court is still to be heard from.
Es todo parte de lo mismo, no perder nunca. Donald Trump lleva años preparando el hacer parecer una derrota como una victoria. ¿No recuerdan ustedes la película Ciudadano Kane? ¿Qué tienen en común los dictadores Alexander Lukashenko de Bielorrusia, Robert Mugabe de Zimbabue y Nicolás Maduro de Venezuela con Trump? Todos han utilizado las mismas tácticas que ahora está empleando Trump: alegar fraude electoral, socavar la confianza en las instituciones democráticas, difamar a los oponentes y atacar a la prensa. Ya se lo dijo Trump a ustedes a la cara, que no aceptaría una derrota. We're going to win this election. The only way they can take this election away from us is if this is a rigged election. Campaign, which I won, by the way, but we'll find that out. Tan difícil les resulta ver que este hombre es incapaz de entender que la presidencia de los Estados Unidos es un empleo temporal, que este hombre no es más que un mal perdedor. Pues quien siga sin querer entender, que mire para otro lado. Do you make the same commitment that you will absolutely, sir, that you will absolutely accept the result of this election? I will look at it at the time. I'm not looking at anything now. I'll look at it at the time. What I've seen is so bad. First of all, the media is so dishonest and so corrupt, and the pile-on is so amazing. The New York Times actually wrote an article about it that they don't even... Every time Donald thinks things are not going in his direction, he claims whatever it is rigged against him. The FBI conducted a year-long investigation into my emails. They concluded there was no case. He said the FBI was rigged. He lost the Iowa caucus. He lost the Wisconsin primary. He said the Republican primary was rigged against him. Then Trump University gets sued for fraud and racketeering. He claims the court system and the federal judge is rigged against him. There was even a time when he didn't get an Emmy for his TV program 3 years in a row, and he started tweeting that the Emmys were rigged against him. Should have gotten it. This is a mindset. This is how Donald thinks. And it's funny, but it's also really troubling. Okay. 2016. Trump quedó segundo en la elección republicana en Iowa. Y eso es porque el ganador hizo trampas como un perro. Segundo también en Ohio el mismo año. Hubiese ganado si no fuese porque le engañaron con una encuesta. Perdió el voto popular en California, porque también hubo trampa. Cada vez que pierde, no es porque la gente prefiera a otro, es porque hay trampa contra él. I will totally accept the results of this great and historic presidential election if I win. Cuando en la carrera presidencial de 2016 las encuestas le daban como perdedor, estaba diciendo la misma mentira. Es un sistema amañado, una elección amañada. Folks, it's a rigged system and it's a rigged election. Believe me. Bueno, pues ganó, y eso no pareció molestarle, pero ni con eso se conformó. El voto popular lo había ganado Hillary Clinton, y eso sí, también estaba amañado. ¿Cómo se puede amañar el voto popular que no le favoreció, pero no los votos electorales que le dieron la victoria, cuando son los mismos votos? Cuando todo esté mucho ruido pero pocas nueces, y gasto innecesario del erario público que el presidente está llevando acabe, probable que el resultado final se quede en esos 306 votos electorales a favor de Biden que se anunciaban hace ya casi 3 semanas. Curiosamente, 306 es el mismo número de votos electorales con el que él derrotó a Hillary Clinton. Cuando entonces Trump recibió comunicación oficial de que había ganado la elección a las 2:30 de la madrugada, Hillary le estaba felicitando 10 minutos más tarde y pocas horas después dirigía el discurso de concesión a sus seguidores. Con la misma rapidez lo hizo el presidente Obama, y en el primer minuto de su discurso ya estaba diciendo esto. And one thing you realize quickly in this job is that the presidency and the vice presidency is bigger than any of us. So I have instructed my team to follow the example that President Bush's team set 8 years ago and work as hard as we can to make sure that this is a successful transition for the president-elect. Because peaceful transition of power is one of the hallmarks of our democracy. And over the next few months, we are going to show that to the world. Lo que oyeron, la transición pacífica del poder es uno de los rasgos distintivos de nuestra democracia.
And it's funny, but it's also really troubling. Okay. No, that is not the way our democracy works. We've been around for 240 years. We've had free and fair elections. We've accepted the outcomes when we may not have liked them. And that is what must be expected of anyone standing on a debate stage during a general election. El reconocimiento público de la derrota tras una elección en Estados Unidos es una tradición que se remonta hasta 1896. Ese discurso de concesión está bastante formalizado y además de un reconocimiento de la derrota suele incluir un llamado a la unidad, una celebración de la democracia y un voto por continuar la lucha. La importancia de este mensaje a los estadounidenses de que deben buscar salvar las divisiones y unirse por el bien mayor del país es inestimable. Ningún presidente de la era moderna ha renunciado nunca a esta tradición. Lo va a hacer Trump. Ni siquiera un tuit antes de que le acaben cerrando la cuenta por troll. ¿Va a seguir Trump poniendo su propio interés político por delante del bienestar de su sociedad? Trump fue un niño criado en el lujo y la riqueza, consentido y arropado en sus desastres financieros, protegido luego por esa impunidad que el pueblo parece permitir a sus estrellas de televisión, y protegido ahora por el poder de ser presidente. En los últimos días de su presidencia van a verle ustedes hacer uso de ese poder, despidiendo más funcionarios que alguna vez se cruzaron en su camino y dando perdones presidenciales a asociados que puedan ayudarle en el futuro. Podría incluso darse el caso nunca visto de que Trump, antes de abandonar la presidencia, se perdonase a sí mismo de futuras litigaciones. Sí, el poder que le otorga la Constitución de los Estados Unidos le permite indultarse por conductas que aún no han dado lugar a procedimientos legales por delitos federales, aunque aún podría ser investigado por fiscales estatales. Pero bueno, ni aunque el presidente fuese el primer presidente en hacer uso de este recurso, muchos de ustedes cambiarían de opinión sobre él. Y ahí está el peligro, en seguir creyendo a Trump sin cuestionar lo que dice cuando deje de ser presidente. A Trump no le importa la gente más que para usarla. Trump no es un líder conservador, porque no respeta y mantiene las instituciones. Trump es un líder autoritario. Sin la presidencia se queda en líder de un movimiento popular. Si la gente sigue apoyándolo, entonces puede derivar en el prototipo fascista. Insistiendo en su discurso de que hay votos legítimos e ilegítimos, de que cada elección es una estafa, lo que está diciéndole a usted es que usted ya no tiene voz, que le han robado su poder de decidir. Y eso es lo que hizo la Alemania nazi de los años 20. Cuidado dónde se mete usted. Si no le gusta la democracia tal como es, luche desde dentro para cambiarla. Pero no frivolice tirando a la basura las instituciones que tantas generaciones han tardado en construir para complacer la vanidad de ningún iluminado, porque puede que el precio que usted y sus hijos hayan de pagar por ello sea demasiado grande. Hasta la próxima. La paz. I'm really rich. I'll show you that in a second.